Iván Carrino es economista, está aquí con nosotros. Vamos a preguntarle por el futuro de la Argentina, aunque es economista y no mago, pero por ahí nos puede ayudar a comprender lo que está pasando en nuestro país. Iván, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, recién hablábamos de la intervención del Banco Central y la determinación ahora de no intervenir. Pareciera que esta decisión... El 25 de abril anuncian una intervención más allá de que no está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora decide intervenir. También esta falta de política a largo plazo, te diría 2 meses, genera más inestabilidad, ¿no? Ver como que no hay una decisión firme del gobierno a la hora de seguir una política determinada. Sí. No, bueno, tal vez tratar de... Porque esto es como muy confuso, porque hay 25 tipos de cambio distintos, Sí, sí. ¿no? Claro. Entonces, por ahí empezar por lo más básico, que tenemos un dólar oficial, que vale 240 pesos más o menos, y un dólar paralelo, que anda por los 480 pesos. En el medio, como el dólar paralelo es una vía ilegal de ahorrar en dólares, o sea, si uno quiere hacerlo está cometiendo un delito, ¿no? Supuestamente, o bueno, realmente, en términos concretos, el Banco Central te perseguiría y te haría una causa. Pero aparecieron formas financieras de dolarizarse, porque existen bonos en Argentina que cotizan afuera y como el bono cotiza 400, pero en dólares cotiza 1, bueno, ahí aparece un tipo de cambio implícito, ¿no? Y más o menos, desde que arrancamos con este nuevo cepo de noviembre de 2019, más o menos, han ido parecido, ¿no? La cotización del blue es parecida a la de los otros dólares paralelos. Pero en el último tiempo pareció que el gobierno intentaba meterse en el dólar financiero de contado con liquidación. ¿Pero cómo hace esto? Bueno, tiene que vender bonos en dólares para bajar el precio del bono afuera y que la relación de cambio con el bono de adentro, que está en pesos, sea más baja. Pero eso tiene un límite, te quedás sin bonos. Claro. O sea, si estás vendiendo a un precio por debajo del que debe ser, eventualmente te quedás sin el producto. Es como que este vaso costara en el mercado 700 pesos. Y yo agarro el mismo vaso y lo quiero vender a 20. Bien, qué sé yo, me quedo sin vasos, Sí, claro, ¿no? O sea, claro. en cualquier momento me voy a quedar sin. Acá es lo mismo. Entonces supongo que lo que pasó hoy es que el Banco Central dijo, che, terminemos con esto porque no nos da. Claro. No va a poder funcionar bien. Y entonces el MEP y el contado con liqui se fueron a parecido al blue. Impactó en el blue también, ¿no? Hoy. Lo explicás tan claro que digo, a ver, tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Claro. Hoy se dio cuenta el Banco Central que tenía un límite, digamos, jugó hasta el límite porque lo necesitó hacer, pero digamos, ya sabía que en algún momento esto iba a pasar. Sí, bueno, es que supongo, meten parches. A ver, acá Claro. siempre se trata de, bueno, a ver si gano tiempo, a ver si esta medida tiene efecto. La verdad es que puede haber, digamos, hay poca capacidad dentro del Banco Central. Uno desearía que hubiera gente más profesional, más seria, más comprometida con los verdaderos problemas de la Argentina. Vos pensás que Argentina tiene un gravísimo problema de inflación. O sea, estamos hablando que tenemos la inflación más alta que Venezuela, si la medimos con el último mes. O sea, gravísimo problema de inflación. Y el año pasado el Banco Central, frente a un problema financiero del gobierno, que era que los títulos públicos caían de precio, salió a emitir pesos para comprar esos títulos, que después los tiene que ir a rescatar con LELIQs para que esos pesos no terminen llegando a la calle. Pero es como jugar con fuego, ¿no? En el medio de un problema grave de inflación, decir, no te hagas problema que yo emito más pesos para solucionarte el problema en el mercado de bonos. Eso es... ¿Saben las consecuencias? Bueno, no sé, juegan con fuego, pero hay algo de torpeza y hay algo de no medir lo que viene hacia adelante, pero refleja el mal manejo de la cuestión monetaria, de la cuestión fiscal y de la política económica en general, ¿no? Lo están tirando todo para más adelante, para la próxima gestión. Y es que, a ver, hasta me pongo en su lugar, no te queda otra. Aunque en realidad sí te queda otra, pero creo que no les da la catadura moral, con todo respeto lo digo. O sea, acá vos podrías decir, me quedan 8 meses, me inmolo, salgo del cepo, pero lo que pasa es que salir del cepo implica llevar el dólar de 230 a 480. Claro. Te vas a comer 3 meses de altísima inflación. Pero alguien lo va a tener que hacer. Sí, digamos, Es el costo cepo, necesario. claro, el cepo no se puede mantener en una economía seria por tanto tiempo, digamos. En algún momento alguien tendrá que levantar ese cepo. Ahora, ¿cómo se hace para levantar? Te pregunto, Iván, y digo, pienso en algo paulatino, o realmente tiene que ser un shock absoluto en la economía, y ¿qué impacto real va a tener eso? Bueno, el impacto real es muy claro. Va a haber un salto de la inflación, ¿sí? Y
hay que volver a diciembre del 2015 fue, ¿no? Que se Sí. salió del cepo, que el dólar oficial valía 9 y en el paralelo valía 14, se fue a 13,90. Hagamos el mismo ejercicio, seguramente si se suelta de un día para el otro va a pasar algo parecido. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Saltó la inflación y cerramos el año con algo así como 40%. Pero el año siguiente había bajado a 27, más o menos, no me acuerdo de memoria los números. Acá te pasaría lo mismo, lo que pasa es que estamos con un ritmo mucho más alto. Claro, los números ¿Estamos? son mucho más elevados, ¿no? Estamos en 108, ponenle que nos vamos a 130, pero si haces las cosas bien, al año siguiente podés tener 80 y al año Pero- siguiente podés tener menos, ¿no? Entonces, ese es el impacto. ¿Cómo se hace para liberar el cepo teniendo en cuenta que hay pocas reservas en este momento o más adelante? ¿Cómo generar la confianza necesaria para que haya más reservas en el Banco Central? Claro, pero es que justamente, dado que no hay reservas, Claro. no podés intervenir, ¿me entendés? O sea, si vos quisieras sostener el dólar a 230, necesitas 120 mil millones de dólares de reserva. No solo no tenés 40, tenés 3 mil millones, ¿sí? Y algunos hacen cálculos que dicen que las reservas son negativas. Pero justamente es eso. Y si vos salís del cepo y vas a un sistema de tipo de cambio libre, ahí el Banco Central no tiene que intervenir. Ahí el tipo de cambio depende de las exportaciones, las importaciones, la inversión extranjera, el turismo que viene, el turismo que se va. O sea, surge un precio como surge el precio de cualquier bien en la economía. Ahora, si vos decís, bueno, pero algo hay que intervenir. Bueno, pero no es lo mismo intervenir a 480 y decir, voy a intentar que no suba a 600, ¿no? Ahí necesitas menos reservas de las que necesitas ahora para mantener el dólar a 230. Lo que pasa es que si hoy hay un 40% de inflación, de pobreza en la Argentina, cuando uno habla de... Los números son números fríos, ¿no? Y yo entiendo que alguien va a tener que de alguna forma asumir ese riesgo de levantar el cepo. Nadie lo quiere asumir, pero en algún momento van a tener que asumir ese riesgo. Pienso en la pérdida de poder adquisitivo, en el valor que va a tener la canasta básica alimentaria y en cómo va a eso a impactar inevitablemente en los que menos tienen. Porque, digamos, la cadena es más indigencia y más pobreza. Aunque después los números den en positivo, digamos, y alguien va a tener que asumir lamentablemente esa responsabilidad. Sí, ahí hay que decir dos cosas. Una es, si haces las cosas mal por años, lamentablemente no puede no tener consecuencias. O sea, esto es, salté del primer piso, mirá, te vas a romper la pierna, digamos. Claro. No está bueno saltar del primer piso, punto. Entonces el problema es lo que hiciste antes. Pero, yendo a lo pragmático, te diría, bueno, para evitar un golpe rápido, bueno, tenés que ir ajustando el dólar por 6 meses, por 7 meses. Pero ahí hay dos problemas. Que vas a tener una inflación no tan alta como la que tendrías liberándolo de un día para el otro, la vas a graduar en varios meses, pero los problemas de tener cepo los vas a resolver. O sea, la parte buena te va a venir más lento. Claro. O sea, la parte mala va a llegar más claro. lento, pero la parte Todo llega más positiva lento. de normalizar la economía también. Claro. Entonces ahí, bueno, yo no quiero ser presidente, yo solamente te diagnostico lo que viene. Claro. ¿Por qué hay tantos precandidatos, no? ¿Quién quiere gobernar una Argentina con esta economía? A ver, creo que el tipo que gana las elecciones igual tiene el voto de la gente que le dice, entiendo que tenés que resolver problemas difíciles. Hacer Y lo que entiendo puedas. que vamos a tener que pagar un costo, Claro. así que te vamos a tener paciencia, ¿no? Me parece que ese sería un poco el contrato implícito que hay entre la sociedad y el tipo o la persona o la tipa. O la tipa, claro, Claro. claro. Hablando de estos tipos, de estas candidaturas, se está hablando mucho de Sergio Massa, ¿viste? Y él tenía la expectativa de llegar con un 3% de inflación. Digo, ¿cómo lo ves en una posible candidatura en este contexto? Mirá, digamos, cada número de inflación que sale es un golpe para ese proyecto, ¿no? Digamos, diciéndolo suave, la brecha entre la inflación que vimos y que estamos viviendo y la que dijeron que iba a ocurrir gracias a precios justos y demás, precios justos venía con una promesa de 3,2% mensual. El último dato fue 8,4, antes había sido 7,7, o sea, estamos casi triplicando los números proyectados de inflación por el gobierno. Ahora, Así que no le veo mucha posibilidad, pero a la sociedad define al final, ¿no? sin interés en lo más mínimo de defender a Sergio Massa ni a una posible candidatura, hay una realidad que pasa en Argentina y que es lamentable y que se repite más allá de las gestiones y que tiene que ver con los presupuestos que se presentan.
que es una pena, ¿no? Porque un presupuesto tiene que ser un documento serio, a respetar. Y los números del presupuesto son números que no se cumplen nunca, y eso trascienden las gestiones. Además de que Sergio Massa, por supuesto que hoy es el ministro de Economía y tiene su grado de responsabilidad en asumir ese rol que nadie lo obligó, pero hay una realidad es que también agarró ya, digamos, una papa que estaba caliente y que la sacó del horno con las manos, ¿no? Ay, fíjate que el análisis que hacen varios es, uy, si se va Massa. O sea, claro, imagínate la imagen que tiene el mercado, los inversores, los que están en economía, de la coalición gobernante, que si se va un ministro que está teniendo 108% de inflación anual o 160% si anualizás el dato del mes, que lo que pueda venir sea peor, digamos, Mirá en si ese contexto estamos. Mirá si viene Bataki, ¿no? Claro, o sea, mirá si viene, claro. O Augusto Costa, qué sé yo, o Feletti, que van a venir y van a decir, no, está todo mal lo del déficit fiscal, acá lo que hay que hacer es controlar más duro los precios. Bueno, claramente que eso sería, y sí, la verdad que sería peor, sí, obviamente. ¿Cómo ves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Creo que una vez dijiste que el Fondo Monetario Internacional el acuerdo es kirchnerista. Sí, en realidad le robé esa frase a otro colega. Sí. Bueno, porque, mirá, el Fondo Monetario Internacional le prestó 45.000 millones de dólares a la Argentina de la gestión Macri, ¿no? Y le dijo, como haría con otros países, le dijo, bueno, reducí el déficit fiscal y reducí la emisión monetaria. Bueno, ese es el primer acuerdo. Si vos querés hacer un segundo acuerdo, le vas a pedir más cosas y te va a pedir más cosas. ¿Y qué fue lo que le pidió Guzmán? Le dijo, no te puedo devolver los 45.000 millones ahora, déjame que te los devuelva en 10 años. Y el fondo accedió. Y vos decís, ¿y qué pidió a cambio? Nada. Pidió lo mismo que le pedía a Macri, pero más aplazado en el tiempo. Pero no era una obviedad que Argentina no iba a poder, digamos, de un día para otro devolver 45.000 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde iban a salir? Bueno, si vos haces las cosas bien y presentás un plan económico serio, lo que tenés como resultado es un descenso del riesgo país. Y un descenso del riesgo país implica que venga financiamiento externo, con lo cual vos podés empezar a repagar tu deuda de forma más sencilla. No pasa eso, porque el riesgo país no baja y por lo tanto tenés que ir al Fondo Monetario Internacional. Ahora, después también le tenés que pagar al Fondo Monetario Internacional y tampoco le podés pagar al fondo, porque no hiciste ninguna reforma que te permita hacer eso. Entonces, bueno, así que el acuerdo es malo, perdón, ¿no? Pero dentro de todo hay dos cosas que sí son básicas y que las vamos a tener que aprender, pase lo que pase, que es que hay que vivir con un déficit fiscal sostenible o con superávit fiscal y que el Banco Central no tiene que emitir más dinero para financiar al Tesoro, porque gracias a eso es que tenemos tanta inflación. Venga el gobierno que venga, ¿va a haber que refinanciar o reprogramar este acuerdo con el fondo? Mira, yo creo que no necesariamente. No necesariamente. De vuelta, este acuerdo es muy generoso, a la Argentina le permite pagar en muchos años y el ajuste que se le pide es suave. A lo sumo, creo que el gobierno que venga va a hacer un ajuste más fuerte del que pide el fondo. Pero lo va a hacer porque en realidad es la propia realidad la que se lo está pidiendo. ¿Sí? Porque no te ha bajado el riesgo país, porque tenés más inflación y porque la moneda se sigue devaluando en el tipo de cambio. Entonces ahí tenés que tomar medidas que ni el programa con el fondo te está resolviendo los problemas. De alguna forma da miedo, porque uno sabe que hay medidas que son inevitables, ¿no? Y que las consecuencias las vamos a pagar todos. Vos recién decías algo que está clarísimo, emisión monetaria. Es como... Todos los economistas, claro, coinciden en, ok, queremos bajar la inflación, bueno, hay que disminuir la emisión monetaria, pero la situación no está dada porque bueno, el gobierno claramente no está dispuesto y se está gastando más de lo que se tiene. Entonces, este déficit fiscal, digamos, nunca va a dar lo que tampoco pide el Fondo Monetario. Pareciera que es inminente un impacto en la economía que nos va a golpear a todos. Uno tiene cierto temor a lo que pueda pasar, sea cual sea ya la persona que tome las riendas de este país. ¿Cómo ves vos el futuro inmediato de la Argentina teniendo en cuenta esto, ¿no? Por ahí, para adelante, yo vengo sosteniendo esto, ¿no? Porque mucha gente siempre se pregunta, bueno, pero ¿cuándo estalla? Claro, viene la bomba, es como si uno sintiera que está el agua en ebullición, ¿no? Yo ahí diría, mira, la Argentina en el año 2018 pasamos de un dólar de 20 a un dólar de 45. ¿Sí? En el año 2019 el dólar terminó en 70, más o menos. Y después en el 2020 se catapultó hasta los 3 dígitos. Y en esos 3 años la economía cayó
3%, 3% y 10% por la cuarentena, ¿no? Eso es una explosión. Eso fue un gran desastre y un gran caos para la economía que hace que tengamos salarios muy pulverizados en dólares y también en términos reales. Entonces, yo no veo una explosión, no veo que se viene la hiper, Bien. pero sí veo que esto se puede empeorar un poco hasta que lleguen las elecciones. Sí. Podemos llegar a ver inflaciones de 2 dígitos por mes, es decir, no sé, 11, 12, tampoco estoy diciendo 25% No, está mensual, claro, está pero claro. obviamente algo peor que lo que estamos viviendo ahora. Y lo que sí necesariamente va a pasar es que alguien va a tener que tomar medidas como sincerar el tipo de cambio, que tiene el costo que veníamos diciendo, ajustar algo más las tarifas de servicios públicos y hacer una reforma en el sector público. Y obviamente todo eso, que es necesario y que va a traer beneficios en el mediano plazo y que es lo que debería hacer cualquier país normal que esté en nuestra situación, y lo han hecho en el pasado, ¿sí? Trae beneficios, eso mejora la inversión en el país, aumenta la demanda de empleo, pero de buen empleo, nos va a mejorar los salarios, pero en el corto plazo sí, va a haber impactos negativos, principalmente en los precios del supermercado. Ahí lo vamos a ver principalmente. Estamos en plena campaña, aparecen todos los candidatos, tratan de dar títulos, sus anuncios. Tenemos a Javier Milei que habla de una dolarización. ¿Estás de acuerdo con una dolarización? Como vengo diciendo, no veo mal la dolarización en el estado de la Argentina actual y en una historia argentina que no ha sabido resolver el problema de la inflación como lo han hecho otros países, ¿sí? En ese sentido, la dolarización es una especie de chaleco de fuerza para alguien que no puede controlar sus manos y se hace daño, ¿no? Entonces te ato las manos. Ese es el Banco Central nuestro. El Banco Central nuestro, que debería cumplir una función como la cumplen otros países, acá se ha dedicado por mala praxis o por mala intención a hacer daño y ha destruido la moneda y ha destruido la confianza en el país. Con lo cual, una alternativa es dolarizar la economía y dejar que la tarea de la moneda en el país le quede a otro. ¿Sí? Esto es como contratar un servicio tercerizado. Ahora, pero no se soluciona haciendo las cosas bien. Bueno. Decís, hay un organismo que no está haciendo las cosas como corresponde. Claro. Bueno, y si las hace como corresponde y empieza a autocontrolarse, digo, porque una nueva gestión puede también significar eso sin la necesidad quizás de dolarizar. Por supuesto. Con lo cual, también acepto esa propuesta. Si viene un nuevo gobierno y dice, vamos a ir a un Banco Central independiente, vamos a cambiar la Carta Orgánica, designamos a José López, bueno, Sí. José Sí, María no precisamente. Pérez, Sí, Juan García. al Banco Central, y es una persona proba, idónea, y Sí. presenta un plan y dice, estos van a ser mis objetivos, y estos van a ser mis políticas, y no me intervengan, porque esto es lo que van. Sí, seguramente que yo voy a estar de acuerdo, me parece bien, porque en definitiva vos lo que estás haciendo es cortando el vínculo entre que la política gasta de más y que el Banco Central emite. Si la política gasta de más y estás dolarizado, no hay inflación. Si la política gasta de más y el Banco Central no emite, porque es autónomo, porque hay profesionales, porque es independiente, bueno, tampoco tenés inflación. O sea, a la larga, los dos sistemas te van a bajar la inflación. ¿Pero la dolarización no afectaría a la industria No, no necesariamente. o las exportaciones No. de productos argentinos al exterior? No, porque por eso ejemplo? tiene que ver con, claro, eso tiene que ver con la competitividad. Claro. Pero fíjate que el que te dice que para tener competitividad el dólar tiene que estar alto, si fuera por eso, ¿por qué no somos potencia mundial de exportaciones? Si el dólar pasó, a ver, en los últimos 30 años, no, 20 años, en los últimos 22 años, el dólar pasó de 1 Sí. a 480. ¿Cómo es que no somos ultra mega competitivos, no? Claro. Bueno, entonces, la competitividad, la capacidad de exportar, la capacidad de producir, la capacidad de hacer industria, servicios, productos del agro, pasa por otro lado, no pasa por el dólar. Pasa por una buena situación impositiva, por tener bajo déficit fiscal, por tener bajo riesgo país, con lo cual vas a tener bajas tasas de interés para tomar créditos, por tener previsibilidad hacia adelante. El problema de la Argentina es que no tiene previsibilidad hacia adelante, es producto de la inflación. Igual me O sea, quedé pensando en algo que decías que tiene que ver con gastar más. Y gastar de más, no más, gastar de más está mal siempre, digamos. Uno lo sabe puertas adentro de su casa, ¿no? Si vos ganás 100 y gastás 105 y lo financiás con intereses, con la tarjeta, en algún momento esa bomba va a estallar. Digo, dolarizar y seguir gastando de más
igual, digamos, por ahí evitamos la inflación, pero tendremos otros problemas, ¿o no? No, tu punto es muy bueno, claro. Claro que eso puede ser muy problemático. O sea, es más, yo no le escapo a las preguntas difíciles. Puede ser el 2001, porque en el 2001 vos no tenías inflación porque habías resuelto de una forma correcta, digamos, eficiente, el problema de la inflación con la convertibilidad. Pero ¿qué hiciste del otro lado? Te endeudaste, gastaste más de lo que tenías y cuando te vino la crisis de deuda fue gravísimo. O sea, impactó en el desempleo, en que la economía cayó en recesión y demás. Con lo cual, lo que pasa es que me preguntaban por la inflación. La convertibilidad. La inflación y la dolarización. La dolarización resuelve la inflación. El Banco Central Independiente resuelve la inflación, pero no resuelven los demás problemas. Es más, si viene la propuesta del Banco Central Independiente y vos lo tenés y es el mejor banco central del planeta, está buenísimo, pero podés tener una crisis económica igual. No vas a tener inflación, pero podés tener una crisis económica igual, porque el gobierno gastó de más o porque el gobierno le está cobrando demasiados impuestos al sector más competitivo de la economía, entonces la economía no crece. Puede haber muchos otros problemas que no tengan que ver con la inflación y que sean un problema para la economía, pero eso cuenta para una economía dolarizada o para una economía no dolarizada. No hay nada desde el sector real, digamos, desde la productividad, de la competitividad de una economía que tiene que ver con cuestiones muy estructurales, que pueda resolver un Banco Central. El Banco Central solamente tiene que resolver el problema de la inflación. Su única tarea, importantísima, pero solo eso, más no le puedes pedir. Se está hablando mucho de vaca muerta, del litio también en el norte del país. ¿Esto puede traer dólares a la Argentina y ser beneficioso para el país? ¿En qué plazo? Bueno, la segunda pregunta casi que no te la puedo responder porque... Estamos necesitando dólares. Claro, porque no soy un experto en esos sectores específicos, entonces no sé qué proyecciones están haciendo los que están metidos, los ingenieros, los economistas. Pero, claro, Argentina tiene una capacidad en sus recursos naturales y en sus recursos humanos extraordinaria. Así que el litio, vaca muerta, el agro, el petróleo, las energías de cualquier tipo, acá hay mucho potencial. Acá hay mucho potencial y además, producto del desmanejo de los últimos años, somos muy baratos. Claro. Así como vienen un montón de turistas, porque está regalada la ciudad de Buenos Aires, está regalado los salarios en dólares, lamentablemente, lo sufrimos nosotros. Sí. Pero para un empresario del extranjero es una oportunidad. Entonces, si vos normalizás la economía, das un horizonte de futuro, empezás a hacer un plan creíble contra la inflación, sí, no es que llegan los dólares, llega la inversión, llega la transformación de la materia prima en un producto terminado, generás laburo, mejorás los salarios, así que sí, ya no va a importar si es el litio, le va a importar a los expertos del litio, le va a importar a los expertos del petróleo, pero para la economía en su conjunto va a ser beneficioso el hecho de que sí, de que llegue inversión. Hay que ordenar y tener un plan, ¿no? Con todo este panorama que ahora está como desorganizado, se ve eso. Ahora no hay nada, ahora es... Llegamos a Lleguemos a las primarias, llegamos al 13 de agosto. Vamos a sobrevivir hasta agosto. Claro, exactamente. Claro. Esto es tiremos a ver hasta dónde se puede. Yo tengo que hacerte una más porque te escuché hablar de la ley de convertibilidad. ¿Crees que en el momento en que se aplicó fue oportuno, se aplicó bien, fue como, digamos, estuvo acorde? Porque sí, yo creo que sí. O sea, es una medida que además no era propia de la Argentina, la han adoptado muchos países en el mundo. Es la idea de fijar un tipo de cambio y comprometerse con esa regla. Al final son sistemas de reglas. Un Banco Central Independiente es una regla para la moneda. ¿Quién la define? El Banco Central en un plan que tiene que estar muy transparente y muy claro. La dolarización es otra regla. No hay moneda, la moneda la define Estados Unidos. Y la convertibilidad es eso. ¿La regla cuál es? Vamos a respetar el tipo de cambio fijo que determinó el Banco Central. Cualquiera de las tres te termina la inflación. Y fue muy exitosa la convertibilidad en materia de inflación. Te trae otros problemas. Y fue buena para la economía. Sí. Los problemas vinieron porque en otros sectores de la economía, en la cuestión laboral, en el sector tributario, en nuestro gasto público, ahí no hubo correcciones o ahí no hubo una política consistente con mantener el sistema de la convertibilidad. Fue, bueno, hagamos cualquier cosa acá. Che, y si vienen los problemas, vemos qué pasa. Llegaron los problemas y ¿qué dijeron? Salimos de la convertibilidad. No es así. ¿Entendés? Es como, bueno, abandoná el salvavidas que nos está atando, lo rompimos todo. Y fue un desastre. O sea, salir de la convertibilidad fue muy costoso, los salarios se destruyeron, la pobreza saltó a medida de valores de hoy al 70%. O sea, no fue gratis salir de la convertibilidad. Lo que pasa es que, bueno, después obviamente apareció una recuperación económica. Claro, si me tiro del quinto piso y sobrevivo, bueno, después todo para adelante es para festejar, ¿no?
Iván, ¿cuáles son los principales puntos, los temores, las consultas que hacen los empresarios si quieren invertir en el país en este contexto? ¿Hay empresarios que quieren invertir? Hay empresarios que quieren invertir y hay empresarios que invierten y que están acá en el día a día, y la preocupación es la inflación. La preocupación es si le van a dar dólares para importar, ¿no? Porque eso también, digamos, como está el problema de las reservas y el tipo de cambio oficial y demás, es, me van a dar dólares, me van a habilitar esta licencia, esta la otra. Hay muchas trabas para producir, entonces el nivel de carga tributaria, el nivel de regulaciones, esas son las cosas que a uno por ahí le comentan y que uno ve también en el análisis, ¿no? Bien. Bueno, me quedé pensando en el trabajador de a pie, en el ciudadano que se También, levanta todos sí. los días, que trabaja. ¿Algún tip que podamos Que dar? paga También los la sufre, impuestos, ¿no? Y también la sufre. que levanta la Argentina, porque en definitiva Sí, sí. el laburante de todos los días es el que levanta este país. ¿Algún tip? Tratar de ahorrar lo que se pueda. Si uno tiene ahorro, que no se lo pulverice la inflación. Hay plazos fijos atados a la inflación. Y después, lo más sencillo, como están los alimentos, comprar alimento cuando se Toquearte. pueda y Toquearse, toquear, ¿no? digamos, Toquearte, ¿no? lata. Sí, sí. Todo lo que venga en lata. Que Le viene, no ganando perecedero. ganando al dólar por mucho la Claro. inflación en alimentos. Así que, Gracias, Iván. Un placer tenerte. Un placer. un gusto.